La vida, para Chong Kei-ming, siempre fue un tapiz extraño de tonos pastel y sombras que solo él veía. No es que se quejara, ¿entiendes? Era simplemente indiferente. Ha nacido allí, al cambio de milenio, en una ciudad que vibraba entre el olor a incienso antiguo y el claxon incesante de los coches. Kei-ming era un joven de veintitantos, con la inquietud típica de la edad, pero con una carga que pocos podrían siquiera concebir. No era un gurú de Instagram ni un charlatán de feria, era Lo que llamaban un Dewa Kesil, un pequeño dios, o Ceneyang, un chamán, pero de una manera tan natural que parecía más un don innato que algo aprendido. En aquella época, lo que más hacía era intentar equilibrar las cuentas de la pequeña tienda de antigüedades de la familia, que apenas se sostenía, mientras que, en sus ratos libres, o cuando la vida lo llamaba, de repente, se encontraba en medio de cosas que harían que cualquier persona normal saliera corriendo. Tenía una sensibilidad para el otro lado, para las energías que bailaban invisibles a los ojos comunes, y eso lo ponía en situaciones que iban mucho más allá de encontrar la moneda perdida en el sofá. Fue en una tarde bochornosa, de esas en las que el aire parece querer pegarse a la piel, que la llamada llegó, proveniente de una casa antigua, en el barrio más aristocrático de la ciudad, donde los mangos centenarios se curvaban como viejos sabios. La familia Zhou, conocida por su linaje de músicos y filántropos, estaba en pánico. El señor Zhou, el patriarca, un hombre que parecía tallado en madera de ley de tan imponente, estaba languideciendo, desapareciendo ante los ojos de todos, y los médicos no encontraban absolutamente nada. Kei-ming sintió un escalofrío diferente, un escalofrío que no era de frío, sino de algo muy, muy antiguo y malicioso. Se encontró allí, en ese umbral entre lo mundano y lo inexplicable, con su mochila desgastada y la mirada atenta, listo para desvelar lo que nadie más podía ver, sin siquiera imaginar que aquel era solo el primer acorde de una sinfonía macabra orquestada por alguien que se movía en las sombras desde hacía siglos. Al cruzar el portón de hierro forjado que resguardaba la propiedad de los Zhou, Kei-ming sintió el cambio en la atmósfera. No era solo el olor a humedad y moho que venía de los jardines antiguos, sino una sensación pegajosa, casi como si el aire estuviera más denso, vibrando con una frecuencia equivocada. La casa, una imponente casona de arquitectura colonial, con ventanas que parecían ojos vacíos, exhalaba una melancolía profunda. La puerta principal, de madera oscura y maciza, se abrió antes incluso de que él tocara, revelando a una señora Zhou con los ojos hinchados y un semblante que reflejaba años de preocupación, grabados en cada arruga. Ella no necesitó decir mucho. La urgencia y la desesperación flotaban en el aire como una nube cargada. Kei-ming asintió con la cabeza, un gesto silencioso de comprensión, mientras sus ojos escrutaban cada rincón del recibidor, buscando las señales que la mayoría de la gente jamás notaría. El olor a cera de pulir muebles se mezclaba con algo etéreo, metálico, casi como el aroma a electricidad estática. Ya sabía que no era una enfermedad común lo que afligía al señor Zhou, sino algo mucho más sombrío. La sala de estar, donde el señor Zhou reposaba en un diván cubierto por un chal de seda descolorido, era un escenario para la tragedia. La luz tenue que entraba por las pesadas cortinas apenas iluminaba el ambiente, y Kei-ming notó inmediatamente el objeto que parecía absorber toda la energía del lugar, un piano de cola, negro e imponente, que dominaba el centro de la sala. No era un piano cualquiera. Sus teclas, antes de un marfil reluciente, estaban opacas, y la madera oscura exhibía un brillo extraño, casi húmedo, como si estuviera sudando. Era un instrumento que parecía tener vida propia, un aura tan densa que Kei-ming sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda. El señor Zhou, recostado, parecía una sombra de sí mismo. Sus ojos, antes llenos de vida y sagacidad, estaban vacíos y distantes, fijos en algún punto invisible más allá de las paredes. Su piel, antes rosada y saludable, tenía ahora un tono grisáceo, y sus labios finos apenas podían formar palabras. La señora Zhou, sentada a su lado, sostenía su mano con una devoción dolorosa, mientras la hija de la pareja, una joven pianista llamada Clara, observaba todo desde un rincón, con los ojos llorosos y el cuerpo tenso, como una cuerda de violín a punto de romperse. Kei-ming se acercó lentamente al piano, sintiendo una repulsa inmediata por él. Era como si el objeto emitiera una nota desafinada constante,
en su propio campo vibracional. El silencio en la sala era casi ensordecedor, interrumpido solo por la respiración débil del señor Joe y los sollozos contenidos de la señora Joe. Extendió la mano, vacilante, y tocó una de las teclas. Un escalofrío más intenso lo recorrió y una imagen se formó en su mente, fugaz como un relámpago, en manos fantasmales, pálidas y frías, tocando acordes dissonantes. Retrocedió. La sensación de que el piano era el epicentro de aquel mal creciendo a cada segundo. No era un instrumento inanimado, era un parásito, absorbiendo la vitalidad del patriarca. La señora Joe, al percibir la tensión de Keimin en el piano, murmuró con voz ronca en él. Él siempre amó este piano. Fue un regalo de familia, pasado de generación en generación en él. Él solía tocar durante horas. Keimin sintió la historia detrás de sus palabras. No era solo un regalo, era un lazo, un puente hacia algo. Cerró los ojos, concentrándose, y las imágenes volvieron con más claridad. No eran manos comunes, sino las de un músico tal vez, o de alguien que amaba la música, pero ahora distorsionadas por el dolor y el rencor. El piano, se dio cuenta, no era solo un objeto de afecto, sino un ancla, un punto de convergencia para energías que, ahora, se revelaban malignas. La formación de sacrificio de vida y la maldición del dragón atrapado. Los nombres le vinieron a la mente, susurrados por una voz que no era la suya, pero que él conocía como la voz de la verdad oculta. Esta maldición, ahora comprendía, era como una telaraña invisible tejida alrededor del señor Joe, drenando su esencia vital, ligándolo intrínsecamente al piano, que funcionaba como un portal para esa energía nefasta. Era una conexión perversa, donde la música, antes fuente de alegría, se había convertido en el instrumento de la ruina. Abrió los ojos y miró al señor Joe, que ahora parecía aún más débil. Su respiración irregular, casi un susurro, traía consigo la urgencia de una intervención. Keimin sabía que el tiempo era un lujo que no tenía. Ese piano, de alguna manera, era la clave de todo, el punto neurálgico donde el mal se manifestaba. Clara, la hija, se acercó, sus ojos fijos en su padre, llenos de una tristeza que cortaba el aire. Ella era la siguiente en el linaje. Y Keimin sintió una advertencia en su propio espíritu. Lo que sea que estuviera afligiendo a su padre podría, y probablemente lo haría, afectarla a ella también. Esa familia, unida por lazos de sangre y por un legado de música, estaba ahora enredada en una trama invisible, un juego cruel donde la vida del patriarca era la primera pieza a sacrificar. Keimin sabía que tenía que actuar, pero también sentía que este era solo el comienzo, una prueba que lo llevaría a un viaje mucho más complejo y peligroso. Necesitaba entenderla. Historia de ese piano, los secretos que guardaba, las manos que lo tocaron y las almas que aprisionó. Era una tarea delicada, pues implicaba no solo lidiar con una entidad maligna, sino también con el apego emocional de la familia a un objeto que, para ellos, representaba recuerdos y tradiciones. La señora Joe, visiblemente afectada, relató que el piano había estado en la familia por más de 200 años. Un regalo de un ancestro distante, un talentoso compositor. Contó que el señor Joe, desde niño, pasaba horas y horas tocando y que la música siempre fue la columna vertebral de la casa. Fue esa conexión profunda y sentimental lo que Keimin percibió. Convirtió al piano en un blanco perfecto para la maldición, un portal fácilmente accesible para las fuerzas sombrías que ahora acechaban la casa. El apego, en lugar de protección, se convirtió en vulnerabilidad. El aire en la sala parecía volverse más pesado, casi sofocante. Keimin notó que, a pesar de la poca luz, los rincones de la habitación parecían más oscuros, como si la propia oscuridad se hubiera condensado allí. Sintió la presencia de algo más, algo que no era solo una energía estancada, sino una conciencia, un espíritu que flotaba sobre ellos. Era una entidad vengativa, alimentada por el dolor y el sufrimiento, y el piano servía como su trono, su templo de manifestación. La maldición del dragón atrapado, comprendió. No se trataba de un dragón literal, sino de la vitalidad, la fuerza vital, que estaba siendo aprisionada y drenada. El señor Joe, el patriarca de la familia, era el dragón que estaba siendo mantenido cautivo, su energía siendo succionada lenta e implacablemente. Keimin se dio cuenta de que necesitaría ir más allá de la simple eliminación de la maldición. Tendría que confrontar la esencia misma de ese mal, el espíritu que lo impulsaba. Caminó lentamente alrededor del piano, sus ojos escudriñando cada detalle. La madera oscura, tallada con delicados motivos florales, parecía pulsar con
Una energía enfermiza pasó la punta de los dedos sobre una de las teclas más desgastadas, y una nueva ola de visiones lo golpeó, más fuerte y más clara esta vez. Vio a un hombre, vestido con ropas antiguas, sentado al piano, sus manos ágiles bailando sobre las teclas. Pero había una angustia en su rostro, una tristeza profunda. De repente, la imagen se distorsionó, y el hombre comenzó a toser. Su cuerpo se encorvó, su vida se escurría mientras sus dedos aún intentaban tocar la melodía. Era como si la maldición se hubiera activado en ese momento, transformando el piano en un instrumento de agonía y muerte. Kei-Ming se dio cuenta de que el piano no solo estaba afectando al señor Joe, era una prisión de almas, una máquina de drenaje de vida que se manifestaba a través de las generaciones de la familia. Ese instrumento, que debería ser un símbolo de arte y belleza, se había convertido en un portal hacia la desesperación. Kei-Ming sintió la gravedad de la situación. La maldición no era algo nuevo, sino algo que había sido alimentado por generaciones, tal vez incluso por sacrificios inconscientes de energía vital. La historia del piano, tan rica en detalles y en amor por la música, escondía una capa sombría, un pacto o una manifestación del mal que ahora alcanzaba su apogeo en el señor Joe. La figura del hombre que Kei-Ming vio en su visión, muriendo al piano, era el eslabón perdido, el origen de la maldición que se perpetuaba. Él no era solo un Cenayang, un chamán, era un historiador Jiaomaos, un descifrador de misterios que se escondían en las entrelíneas del tiempo y el espacio. Y esa casa, esa familia, eran solo la punta de un iceberg mucho más grande, de una trama intrincada que apenas comenzaba a revelarse. La tarea de Kei-Ming era compleja. No bastaba solo con expulsar el mal, necesitaba desentrañar la raíz. El origen de esa energía maligna que estaba envenenando la vida del señor Joe necesitaba encontrar la melodía adecuada para romper el encanto, el acorde que liberaría no solo al patriarca, sino quizás también a las otras almas atrapadas en ese instrumento maldito. La señora Joe, al observar el semblante serio de Kei-Ming, sintió una punzada de esperanza, algo que no sentía desde hacía semanas. Sabía que él no era como los otros especialistas que habían venido y se habían mostrado impotentes. Había algo en la mirada de Kei-Ming, una profundidad y una determinación que la hizo confiar. Clara, por su parte, sentía una mezcla de miedo y fascinación por el joven Cenayang. Ella, que siempre había sido escéptica respecto a todo lo que no podía ser explicado por la ciencia, estaba ahora presenciando algo que desafiaba toda su comprensión del mundo. El aire en la sala de estar parecía cada vez más denso, casi sofocante. La temperatura ambiente, que antes era agradable, ahora presentaba extrañas oscilaciones, con puntos de frío intenso que hacían erizar la piel. Kei-Ming sabía que la entidad se estaba impacientando, percibiendo su presencia y la amenaza que representaba. Casi podía oír un zumbido bajo, una nota constante y perturbadora, que parecía venir del propio piano, como si el instrumento estuviera gimiendo de dolor y malevolencia. Esa era la verdadera cara de la maldición del dragón, atrapado en una entidad que se alimentaba de la vida, de la energía vital, y que ahora sentía su banquete amenazado. Kei-Ming se preparó, sabiendo que el enfrentamiento sería inevitable y que necesitaría usar toda su sensibilidad y conocimiento para desvelar los secretos de ese instrumento maldito y liberar al señor Joe de las garras de esa energía nefasta. La respiración del señor Joe, antes casi inaudible, ahora venía en pequeños y rudos suspiros, como si cada uno fuera un esfuerzo monumental. Su piel parecía más translúcida, casi como pergamino, y las venas azules en sus manos se volvían más prominentes, como ríos secos en un mapa antiguo. Kei-Ming sabía que la maldición estaba en su etapa final, succionando la última gota de vitalidad del patriarca. Necesitaba actuar rápidamente, pues cada segundo que pasaba era una vida que se desvanecía. El tiempo se estaba convirtiendo en su enemigo más implacable. La señora Joe, al lado del lecho, sostenía la mano de su marido con una fuerza desesperada, sus labios murmurando oraciones inaudibles. Clara, la hija, apoyada en la pared, tenía el rostro bañado en lágrimas silenciosas, una imagen de dolor e impotencia que conmovía el corazón. Kei-Ming sintió la presión. No era solo la vida del señor Joe lo que estaba en juego, sino la paz de esa familia, que estaba siendo destruida por algo que ni siquiera podían comprender. Se acercó al piano de nuevo, esta vez con una intención más firme. Ya no había tiempo para dudar. Necesitaba sumergirse en la esencia de ese instrumento, desvelar sus secretos más oscuros y enfrentarse a la entidad que se escondía allí. Sus dedos rozaron las teclas
y sintió la energía fría y pegajosa que emanaba de ellas. Era una sensación de repulsa, pero también de atracción, como si el piano lo llamara a un enfrentamiento directo. Kaiming cerró los ojos, respiró hondo y permitió que su mente se abriera completamente a las vibraciones del ambiente, buscando cualquier señal, cualquier pista que lo llevara a la raíz de la maldición. Pudo ver entonces, con una claridad asombrosa, la telaraña de energía que unía al señor Joe con el piano. No era una telaraña física, sino una red etérea, hilos finos y luminiscentes que salían del pecho del patriarca y se conectaban directamente con las cuerdas del instrumento. Cada latido del corazón del señor Joe parecía resonar en las cuerdas, y la energía de la vida era lentamente absorbida por el piano, como agua absorbida por una esponja. Era una imagen tan vívida y perturbadora que Kaiming sintió un nudo en la garganta. Comprendió que la maldición del dragón atrapado no era una metáfora, era una realidad brutal, una conexión parasitaria que drenaba la fuerza vital del individuo hasta... La muerte en el piano no era solo un portal, era un recipiente, un estómago espiritual que consumía la energía de quien se ligaba a él. Y el señor Joe era solo la víctima más reciente en una larga lista de sacrificios invisibles. A cada momento que pasaba, la energía del señor Joe disminuía y Kaiming sentía una desesperación creciente, mezclada con una rabia fría. ¿Quién podría haber creado una maldición tan perversa, tan insidiosa? Sabía que no era una simple entidad errante. Había una inteligencia detrás de eso, una mente que planeó cada detalle, transformando un objeto de arte en un instrumento de tortura. El piano, Kaiming percibió, era un artefacto maldito, creado o modificado para ese propósito nefasto. No bastaba con romper la telaraña, era preciso purificar el propio instrumento, o seguiría siendo una amenaza para la familia Joe y para cualquiera que se le acercara. El sonido del piano, imaginó, debía ser lo último que las víctimas oyeran, un requiem macabro para sus propias vidas. Kaiming sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda. No era solo el mal del piano, era algo más grande, una sombra que se extendía más allá de los muros de esa casa. Recordó las palabras susurradas en su mente en Juego de Ajedrez de los 5 emperadores. Esa maldición en la familia Joe, con el piano succionando la vida del patriarca, era solo una pieza en ese juego siniestro. Estaba siendo arrastrado a algo que apenas comprendía. Un tablero donde las vidas eran solo peones en una estrategia mucho mayor. Pero no había tiempo para dudar. El señor Joe estaba al borde de la muerte y Kaiming era la única esperanza. Cerró los ojos, se concentró en la energía del piano y de la maldición y comenzó a invocar sus propias habilidades, a trazar un camino invisible para combatir el mal que se enraizaba allí. La señora Joe, al ver a Kaiming concentrarse, con los ojos cerrados y una expresión de profunda meditación, sintió un atisbo de esperanza. Sus ojos, antes tan opacos por la desesperación, ahora brillaban con una pequeña chispa de fe. Clara, la hija, a pesar de su escepticismo innato, observaba al joven Ceneyán con una curiosidad creciente. Había algo en él, un aura de calma y determinación, que la hacía creer que tal vez, solo tal vez, hubiera una solución para el sufrimiento de su padre. El silencio en la sala era casi absoluto, roto solo por la difícil respiración del señor Joe y el suave sonido de la propia energía de Kaiming, que comenzaba a vibrar en respuesta a la malevolencia del piano. Kaiming sintió la presencia de la entidad dentro del piano, como una voz ronca y gutural intentando invadir su mente, intentando sembrar el miedo y la duda, pero se mantuvo firme, su propia energía convirtiéndose en un escudo impenetrable. Visualizó la telaraña rompiéndose, hilo por hilo, como cuerdas de violín partiéndose bajo tensión. Cada ruptura era una victoria, un paso hacia la liberación del señor Joe. El piano, antes inmóvil e imponente, ahora parecía temblar sutilmente, como si estuviera en agonía, su madera crujiendo con un sonido casi inaudible, un lamento profundo que Kaiming podía sentir en sus huesos. Era una batalla de voluntades, una danza peligrosa entre la luz y las sombras. Kaiming no solo estaba luchando contra una maldición, estaba enfrentando una entidad consciente, un espíritu vengativo que se aferraba a su fuente de alimento, a su prisión de almas. Sabía que necesitaría ir más allá de la simple interrupción de la conexión a la entidad. Necesitaba ser disipada, o de lo contrario encontraría otro huésped, otra víctima. Canalizó más energía, su frente fruncida en concentración, mientras el mantra crecía en volumen e intensidad. Las palabras parecían vibrar en el aire, llenando cada rincón de la sala, disipando las sombras y revelando la verdadera forma del mal. Kaiming abrió los ojos abruptamente, y su mirada
se fijó en el piano. Ya no era solo un instrumento, podía ver el aura sombría que lo envolvía. Una niebla oscura y pulsante que parecía emitir gemidos ahogados. Era la formación de sacrificio de vida en pleno funcionamiento, y la esencia del señor Joe estaba siendo drenada rápidamente. Sabía que necesitaba intervenir de forma más directa. Ese piano no podía seguir siendo un portal para el sufrimiento. Su mente corría en busca de una solución, una manera de no solo romper la maldición, sino de purificar el propio instrumento, de liberar las almas que aprisionaba y de poner fin de una vez por todas al sufrimiento de la familia Joe. Extendió las manos en dirección al piano, sus dedos ligeramente curvados, como si estuviera a punto de tocar un acorde invisible. Una energía cálida comenzó a emanar de sus palmas, una luz suave y pulsante que se movía lentamente hacia el instrumento. La señora Joe y Clara observaban, hipnotizadas, el espectáculo sutil y aterrador que se desarrollaba ante ellas. Sintieron el aire vibrar, un cambio palpable en la energía del ambiente. El piano, antes tan estático, parecía ahora emitir una vibración débil, casi un zumbido, como si estuviera reaccionando a la energía de Keimin. La niebla oscura alrededor del piano comenzó a agitarse, como si fuera perturbada por una brisa invisible. Keimin intensificó la energía de sus manos, y la luz que emanaba de ellas se hizo más brillante, más concentrada, casi un rayo de sol en medio de la oscuridad. No solo estaba confrontando la maldición, sino también a la entidad que la orquestaba, el espíritu que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Era una batalla de voluntades, una danza entre la luz y las sombras, entre la fe y la determinación de Keimin y la malevolencia y el parasitismo de la entidad. Podía sentir la resistencia, la fuerza de la oscuridad intentando empujarlo hacia atrás, pero se mantuvo firme, su mente enfocada en la purificación y la liberación. Entonces, algo extraño sucedió. Mientras la luz de Keimin envolvía el piano, el instrumento comenzó a emitir un sonido. No eran las notas de una melodía, sino un gemido, un sonido agudo y arrastrado, como si la madera se estuviera contorsionando de agonía. La niebla oscura se intensificó por un momento, pareciendo intentar resistir la luz, pero pronto comenzó a disiparse, tenue y gradualmente, como humo al viento. Keimin sintió que la entidad se retraía, su energía se debilitaba, su malevolencia disminuía bajo el asalto de la luz purificadora. La batalla estaba llegando a su clímax y sabía que necesitaba un último esfuerzo para romper completamente el dominio de la maldición. Cerró los ojos de nuevo y esta vez visualizó no solo la purificación, sino la liberación. Imaginó las almas atrapadas en el piano, los músicos y amantes de la música que habían sido consumidos por la maldición, ahora siendo liberados, sus energías elevándose, subiendo hacia la luz. Sintió una ola de gratitud proveniente de esas almas, un agradecimiento silencioso por su intervención. La visión era tan real que Keimin sintió una emoción profunda, una conexión con los que se fueron, una responsabilidad de darles paz. Ese piano era un cementerio, una tumba de sueños y melodías, y ahora se estaba transformando en un portal hacia la libertad. Al reabrir los ojos, Keimin vio la niebla oscura disiparse por completo. El piano, antes sombrío y opresivo, ahora parecía más ligero. La madera seguía siendo oscura, pero el brillo húmedo y enfermizo había desaparecido, sustituido por un brillo más natural, casi invitado. El gemido cesó y un silencio puro llenó la sala. El peso en el aire se disipó y la atmósfera pesada dio paso a una ligereza casi etérea. Lo había logrado. La maldición había sido rota, la entidad disipada y las almas atrapadas liberadas. Keimin sintió un cansancio profundo, como si hubiera librado una batalla física intensa, pero la extenuación se compensaba con la sensación del deber cumplido. Miró al señor Joe y una débil sonrisa se formó en sus labios. El color estaba volviendo lentamente al rostro del patriarca y su respiración, aunque todavía débil, era más regular. La señora Joe y Clara, que observaban todo, soltaron un suspiro de alivio colectivo. No entendieron exactamente lo que sucedió, pero el cambio en la sala y en el señor Joe era innegable. Era un milagro silencioso, operado por un joven que veía lo que nadie más podía ver. Se acercó al señor Joe, quien ahora abría los ojos lentamente, con un brillo de conciencia que antes no estaba allí. El patriarca intentó murmurar algo, pero solo un débil susurro salió de sus labios. Keimin asintió, indicando que no necesitaba hablar. La señora Joe, con lágrimas en los ojos, abrazó a su marido con una fuerza renovada. Clara, por su parte, corrió al piano,
sus dedos vacilantes tocando las teclas y, para sorpresa de todos, el instrumento emitió un sonido claro y melodioso, un sonido que no tenía la malevolencia de antes, sino la pureza de una melodía olvidada. Era como si el piano hubiera sido purificado, su propósito original, restaurado. Gaming sintió la satisfacción de no solo haber roto una maldición, sino de haber rescatado un objeto de su destino sombrío. Sabía que la recuperación del señor Joe llevaría tiempo, pero la amenaza inmediata había pasado. Aquel día, aunque agotador, fue un recordatorio para Gaming de que su don era una responsabilidad, una misión para traer luz donde había oscuridad. Y mientras observaba a la familia Joe reunirse en alivio y gratitud, sintió un presentimiento. Esa batalla, sabía, era solo la primera nota de una sinfonía mucho mayor de eventos, y él estaba destinado a ser el director, el desentrañador, en un juego orquestado por fuerzas mucho más antiguas y poderosas. Clara, que antes era escéptica, ahora miraba a Kaimin con una admiración silenciosa, una chispa de fe encendiéndose en sus ojos. Tocó algunas notas más en el piano, y la música llenó la sala. Una melodía simple, pero llena de esperanza. El sonido reverberó por las paredes, limpiando cualquier residuo de mal que pudiera haber permanecido. La señora Joe, con el rostro bañado en lágrimas de alivio, le ofreció a Kaimin un té de jazmín, un gesto de profunda gratitud. Él aceptó, exhausto, pero con el corazón ligero. El aroma del té y la melodía del piano llenaban el ambiente, trayendo una sensación de paz que hacía mucho tiempo no habitaba esa casa. Kaimin sabía que su misión allí estaba completa. El piano, antes un instrumento de tormento, ahora volvía a ser una fuente de belleza. La familia Joe, aunque conmocionada, estaba en el camino de la recuperación, pero también sentía el peso de lo que había descubierto. La formación de sacrificio de vida y la maldición del dragón atrapado no eran fenómenos aislados. Eran parte de un plan mayor, algo que apenas comenzaba a desentrañar. La voz en su mente, la que susurraba sobre el juego de ajedrez de los 5 emperadores, resonaba más fuerte ahora. Tenía la sensación de que había pasado una prueba, y que su victoria en la casa de los Joe era solo la prueba de que estaba listo para el siguiente desafío. Un desafío que lo llevaría a confrontar la verdadera mente detrás de todo aquello. Al salir de la casa, el aire parecía más ligero, el sol más brillante, e incluso los mangos centenarios parecían respirar con más alivio. Kaimin caminó por la calle, inmerso en sus pensamientos. La imagen del hombre muriendo al piano, la telaraña de energía, la voz susurrante de la entidad. Todo se mezclaba en su mente, formando un complejo mosaico de información. Sabía que había mucho más por descubrir y que su camino apenas comenzaba. La casa de los Joe había sido un portal hacia una verdad mayor, una advertencia de lo que estaba por venir, y él estaba listo para lo que fuera. La brisa de la calle parecía susurrar secretos antiguos, mientras Kaimin se alejaba de la casa de los Joe a la victoria. Aunque refrescante, traía consigo una carga inesperada, la claridad perturbadora de que solo había arañado la superficie de algo mucho más grande. La frase juego de ajedrez de los 5 emperadores resonaba en su mente, más como una melodía siniestra que como un mero susurro. Era como si cada paso que daba lo llevara más profundo en un tablero de ajedrez invisible, donde las vidas de las personas eran peones y las maldiciones, los movimientos de un jugador astuto. Él no era un jugador, sino un observador que había sido arrastrado al juego. La imagen del piano maldito y el sufrimiento del señor Joe seguían vívidos, un recordatorio de cuán vulnerable podía ser la existencia humana ante fuerzas que la mayoría ni siquiera se atrevía a concebir. Los días que siguieron fueron una mezcla de rutina mundana en la tienda de antigüedades y una inquietud creciente en el alma de Kaimin. Intentaba concentrarse en el polvo de los objetos antiguos, en la fragancia de madera vieja y en el tic-tac de los relojes empolvados, pero su mente siempre regresaba a los eventos en la casa de los Joe. Había algo en él, una especie de brújula interna que apuntaba al siguiente punto de perturbación, a la siguiente pieza en el juego. Sabía que el universo no lo dejaría en paz por mucho tiempo. Y, como si la propia telaraña del destino se estuviera ajustando, la segunda llamada no tardó en llegar, proveniente de una familia de nombre Qin, cuya fortuna era tan antigua como las leyendas que rodeaban sus orígenes. La familia Qin era un nombre que resonaba con riqueza y tradición en la ciudad, pero también con un cierto aire de misterio y una reputación de ser peculiar. Sus propiedades eran vastas, rodeadas por muros altos y jardines intrincados, y los rumores sobre la excentricidad de sus miembros eran tan antiguos como sus ancestros.
Keimin conocía la fama. Se decía que, a pesar de toda la opulencia, una sombra se cernía sobre los Qin, una especie de mala suerte persistente que se manifestaba en infortunios extraños y pérdidas inexplicables, especialmente para los herederos directos. Esta vez, el contacto vino a través de Yanti, su asistente informal y mejor amiga, una joven de cabellos color ébano y ojos tan penetrantes como su intuición aguda, que había oído los murmullos preocupantes en los círculos más cerrados de la ciudad. Yanti no era una Ceneyang, pero tenía una sensibilidad impresionante para las energías de las personas y los lugares, un talento natural para leer entre líneas. Sentía que la situación en la casa Qin era diferente, más densa, más urgente. El problema en la familia Qin, Yanti relató con una voz que mezclaba aprehensión y una curiosidad casi morbosa. Era una enfermedad misteriosa que afectaba a los hijos mayores, una especie de languidecimiento lento, una pérdida progresiva de vitalidad que los médicos no podían diagnosticar, muy similar a lo que le había sucedido al señor Zhou, pero con una peculiaridad. A los afectados eran siempre los primogénitos, y el mal se manifestaba de forma más aguda en fechas específicas ligadas a festivales antiguos. Keimin sintió un escalofrío. La repetición del patrón, la conexión con los primogénitos y las fechas ancestrales, todo apuntaba a algo que iba mucho más allá de una simple enfermedad. Era la marca de una maldición ancestral, una herencia sombría transmitida de generación en generación, quizás activada por rituales olvidados o pactos antiguos. Al llegar a la imponente residencia de los Qin, Keimin sintió la diferencia en el aire. No era el mismo tipo de malevolencia del piano de los Zhou, sino una energía más antigua, más arraigada, como el olor a tierra mojada después de una tormenta milenaria. La casa era una fortaleza de mármol y madera oscura, con jardines que parecían tener vida propia, árboles tan viejos que sus raíces parecían abrazar la propia fundación del mundo. Los ojos de Keimin escudriñaron los detalles en esculturas de animales míticos, adornaban los portones. Y las ventanas, a pesar de ser grandes, parecían esconder la luz, manteniendo un aire de penumbra perpetua. Sabía que estaba entrando en un nido de secretos, un lugar donde el pasado y el presente se mezclaban de forma peligrosa. La familia Qin estaba liderada por una matriarca de edad avanzada, Madame Lin, una mujer con la piel tan fina como pergamino y ojos que parecían haber visto milenios de historias. Su voz, aunque débil, llevaba el peso de una autoridad incuestionable, y su postura, a pesar de la fragilidad física, exhalaba una dignidad casi real. Recibió a Keimin con una mezcla de desconfianza y desesperación. Sus ojos, fijos en él, como si buscara respuestas que ni siquiera ella se atrevía a formular. El heredero Mayo Ere, un joven de unos 30 años llamado John, estaba tendido en una cama ornamentada, su cuerpo delgado y pálido, la vitalidad escurriéndose a cada respiración. Era un escenario de opulencia y decadencia, donde la riqueza no podía comprar la salud, ni alejar la sombra de la muerte. Keimin sintió la presencia de numerosos espíritus en el ambiente, no solo uno o dos, sino una multitud etérea que parecía flotar por las paredes y los pasillos. No eran espíritus de pura malicia, como el del piano, sino almas atormentadas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Podía oír sus lamentos, susurros de dolor y de injusticia que se mezclaban con el silencio de la casa, creando una sinfonía macabra que solo él podía sintonizar. Era una energía de culpa y sacrificio, una reverberación de eventos pasados que se negaban a permanecer en el pasado. Keimin percibió que la maldición no se trataba de robar vida, sino de cobrar una deuda, una cuenta antigua que nunca había sido pagada. Madame Lin, con la voz ahogada, finalmente reveló parte de la historia, sin saber que estaba desvelando un secreto crucial. Contó que la fortuna de la familia Qin había sido construida siglos atrás, a través de un pacto sombrío con una entidad, un acuerdo para garantizar la prosperidad a cambio de... Bueno, ella no podía recordar los detalles, pero había una leyenda familiar sobre un gran sacrificio que selló la riqueza de los Qin. Keimin sintió un shock. ¿Sacrificio humano? La frase resonó en su mente, fría y cruel. Esa era la raíz de la maldición, la fuente de la deuda. La prosperidad de los Qin estaba, literalmente, construida sobre la vida de otros, y los espíritus atormentados que él sentía eran las víctimas de ese pacto horrendo, ahora buscando justicia, o al menos la liberación. Caminó por los pasillos de la mansión, sus ojos absorbiendo cada detalle, los tapices antiguos, los muebles de ébano, los jarrones de porcelana valiosos,
Todo parecía impregnado con la energía de los que sufrieron. Kaiming se concentró en los puntos de Mayo, era concentración de energía espiritual, y fue llevado a una habitación en el sótano, un lugar olvidado, lleno de polvo y telarañas. Era allí donde la energía era más densa, más angustiosa. En el centro de la habitación, cubierto por una sábana blanca y vieja, había un altar de piedra, manchado y agrietado, con inscripciones casi ilegibles. Era el lugar del sacrificio, el epicentro de la maldición. Al quitar la sábana, Kaiming sintió un escalofrío en la espalda. El altar no era solo una piedra, parecía pulsar con una energía residual de dolor y desesperación. Había manchas de sangre seca, ahora casi imperceptibles, y tallas de símbolos que él reconoció como pertenecientes a rituales de nigromancia y manipulación de espíritus. Esos eran los vestigios de una práctica antigua y cruel, utilizada para estabilizar la fortuna de los Qin, como Madame Lin había mencionado, pero a costa de vidas inocentes. La maldición, entonces, no era un azar aleatorio, sino la materialización de la deuda kármica, una retribución implacable de los espíritus de aquellos que habían sido brutalmente sacrificados. Kaiming visualizó los eventos que allí ocurrieron, las imágenes fluyendo en su mente como una película antigua y perturbadora. Vio la oscuridad de la noche, la luz titilante de las antorchas, las figuras encapuchadas de la familia Qin ancestral y, en el centro de todo, las víctimas, atadas y aterrorizadas. Sintió el miedo, el dolor y la desesperación de ellas, una agonía que parecía resonar en el propio tejido del tiempo. Eran vidas robadas, energías puras desviadas para alimentar la ambición de un linaje. Comprendió que la maldición afectaba a los primogénitos porque eran ellos quienes llevaban la Mayo R parte del legado familiar, los más directamente ligados a la perpetuación de la fortuna manchada de sangre. Sabía que necesitaba ir más allá de la simple liberación de los espíritus. La maldición estaba enraizada en la propia estructura de la fortuna de los Qin. Mientras la riqueza se mantuviera por medios tan sombríos, los sacrificios continuarían y la familia nunca encontraría la paz. Kaiming necesitaba romper el ciclo, purificar la fortuna, y no solo los espíritus, sino también el alma misma de la familia. La tarea era monumental, pues implicaba confrontar no solo a las entidades espirituales, sino también la negación y el apego de la familia Qin a un legado construido sobre el dolor ajeno. Sabía que Sukai, el maestro rival que Kaiming ya había encontrado en otros contextos, un hombre con una mirada astuta y una sonrisa de pocos amigos, también estaba tras la fortuna de los Qin, buscando una manera de aprovechar la situación. Mientras Kaiming se concentraba en el altar, sintió otra presencia, más sutil, pero igualmente perturbadora. No era la energía de los espíritus atormentados, sino algo que emanaba de la propia casa, como si la estructura de la mansión estuviera viva, observándolo. Percibió que el maestro Kui, el enigmático manipulador detrás de todo el juego de ajedrez de los 5 emperadores, estaba actuando en las sombras, usando la maldición ancestral de los Qin para sus propios propósitos. La maldición no era solo una retribución, sino una pieza en el juego de Kui, un medio de recolectar energía espiritual o de probar a Kaiming, así como el piano maldito había sido. La astucia de Kui era aterradora. No creaba el mal de la nada, manipulaba el mal ya existente, distorsionaba las energías, transformando tragedias en instrumentos de su macabro plan. Kaiming sintió una punzada de ira al percibir la profundidad de la manipulación de Kui. No era solo un sanador, era un investigador, un desentrañador de conspiraciones que se extendían por siglos. La fortuna de los Qin, entonces, no solo estaba maldita, era un instrumento, un cebo para atraer la atención y recolectar las energías necesarias para los planes de Kui. Y Sukai, el rival, era solo un peón inconsciente, una marioneta en manos del verdadero maestro. Kaiming sabía que necesitaba ser cauteloso. No solo estaba lidiando con espíritus vengativos, estaba jugando un juego peligroso contra un adversario invisible e infinitamente más poderoso. Se acercó al altar, sus ojos recorriendo las inscripciones. Eran símbolos de protección y aprisionamiento, una compleja red que unía los espíritus de las víctimas a la fortuna de los Qin. Kaiming percibió que la solución no era solo liberar a los espíritus, sino también romper el vínculo que los ataba a la fortuna. Necesitaría un ritual de purificación, no solo para el altar, sino para la propia energía de la casa y de la fortuna. Era una tarea delicada, pues implicaba un equilibrio entre la justicia para las víctimas y la preservación de la familia Qin, que, aunque culpable por las acciones de sus ancestros, también era víctima de la propia maldición. La atmósfera
en él. El sótano comenzó a volverse más pesada, el aire denso con la presencia de los espíritus que sentían la inminencia de su liberación. Kei-Ming podía sentir la expectativa de ellos, una mezcla de esperanza y miedo. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a recitar un encantamiento antiguo, las palabras fluyendo de sus labios como un arroyo cristalino. Era una oración de perdón y liberación, una llamada a la paz para las almas atormentadas. El sonido de su voz, aunque bajo, reverberó por la habitación, confrontando los lamentos silenciosos de los espíritus. Mientras Kei-Ming recitaba, una luz suave comenzó a emanar de sus manos, una luz de un tono azulado pálido, que se extendía lentamente por el sótano, iluminando los rincones oscuros y revelando las formas etéreas de los espíritus. Eran muchos, figuras translúcidas con expresiones de dolor y resignación. La luz los tocaba y Kei-Ming podía sentir la liberación, el alivio que sentían al ser bañados por esa energía purificadora. Era un momento de belleza y tristeza, la liberación de años, tal vez siglos, de sufrimiento. Los espíritus comenzaron a elevarse, sus formas volviéndose más translúcidas, sus lamentos transformándose en susurros de gratitud. Pero entonces, Kei-Ming sintió una resistencia. Una figura sombría, más grande y más densa que las otras, emergió del altar. No era un espíritu atormentado, sino el propio guardián de la maldición, la entidad que había sido convocada por los ancestros de los Qin para proteger la fortuna. Era una criatura de rencor y poder, una fuerza antigua que se negaba a liberar sus prisioneros. Sus ojos, dos puntos de luz roja en la oscuridad, se fijaron en Kei-Ming con una malevolencia palpable. Era el enfrentamiento final, el guardián contra el libertador. La temperatura en el sótano descendió drásticamente y Kei-Ming sintió un frío cortante recorrer su cuerpo. El guardián de la maldición era una presencia imponente, sus brazos largos y distorsionados, su forma en constante mutación, como si estuviera hecho de humo y sombras. Intentó invadir la mente de Kei-Ming, enviando ondas de miedo y desesperación, intentando hacerlo retroceder. Pero Kei-Ming se mantuvo firme, su luz azulada intensificándose en respuesta al ataque. Sabía que esa entidad era el último eslabón, la cadena que mantenía la maldición en su lugar. Romperla significaría liberar a la familia Qin y a las almas atrapadas de una vez por todas. Kei-Ming intensificó el encantamiento, su voz creciendo en un crescendo poderoso. La luz azulada en sus manos se expandió, formando una esfera protectora a su alrededor, repeliendo las sombras del guardián. Visualizó la entidad deshaciéndose, sus ataduras cortadas, su energía disipándose en el vacío. Era una batalla de luz contra oscuridad, de esperanza contra desesperación, y Kei-Ming estaba decidido a vencer. No solo estaba luchando por sí mismo, sino por las vidas que habían sido robadas y por las que aún podían ser salvadas. El guardián de la maldición soltó un rugido atronador, un sonido que parecía rasgar el propio tejido de la realidad. Avanzó hacia Kei-Ming, sus garras sombrías intentando alcanzarlo, pero la esfera de luz de Kei-Ming era un escudo impenetrable. Siguió recitando, sus palabras transformándose en hojas de luz que cortaban la esencia del guardián. Lenta, dolorosamente, la forma sombría de la entidad comenzó a desintegrarse, como si estuviera siendo consumida por dentro. Los puntos de luz roja en sus ojos vacilaron, disminuyeron, hasta apagarse por completo. Finalmente, con un último gemido gutural, el guardián de la maldición se deshizo en una nube de humo oscuro que fue rápidamente absorbida por la luz azulada de Kei-Ming. El altar, antes pulsando con energía maligna, ahora estaba inerte, solo una piedra antigua. El sótano, antes denso y opresivo, ahora estaba ligero, casi ventilado. Los espíritus, antes atormentados, ahora subían en filas, como niebla de la mañana, hacia una luz que Kei-Ming abrió sobre ellos, un portal hacia la Pasan. Era un éxodo silencioso, una liberación que lavaba siglos de dolor. Kei-Ming sintió una extenuación abrumadora, pero también una profunda sensación de paz. Lo había logrado. La maldición ancestral de la familia Qin había sido rota y las almas de los sacrificados estaban finalmente libres. Salió del sótano, tambaleándose ligeramente, pero con un brillo de victoria en sus ojos. Madame Lin y John, el heredero, que lo esperaban aprensivos, vieron el cambio en él y en el ambiente. Madame Lin, con lágrimas de alivio en los ojos, se inclinó en señal de profunda gratitud. John, que antes estaba pálido y débil, sintió una ola de energía invadirlo, el color regresando a su rostro. La fortuna de los Qin, Kei-Ming lo sabía, ahora estaba purificada,
libre de su precio de sangre, pero la verdad sobre el juego de ajedrez de los 5 emperadores se hacía más clara a cada paso. El maestro Kui estaba manipulando las maldiciones existentes, usándolas como piezas en su gran esquema. La intervención de Sukai, el maestro rival, que intentaba robar la fortuna de los Qin, era solo un desvío, una cortina de humo para los verdaderos planes de Kui. Kemin percibió que, al resolver estos casos, estaba, sin saberlo, reuniendo los 5 tesoros del emperador, objetos o conocimientos que Kui codiciaba para alcanzar la inmortalidad. An sintió un escalofrío. Era un peón en ese juego, y cada victoria lo acercaba un paso más al verdadero enfrentamiento, el choque final con el maestro. Kui. La liberación de la familia Qin era una victoria, sí, pero también un recordatorio del peligro creciente que lo esperaba. Kemin sabía que no podía detenerse. Su camino estaba trazado y necesitaría usar toda su astucia y sus dones para desentrañar las capas restantes de la conspiración de Kui. Y, finalmente, hacer justicia y paz a las innumerables almas manipuladas y sacrificadas. El viaje era largo y peligroso, pero estaba listo. La salida del hospital abandonado marcó un punto de no retorno para Shun Kemin. La crueldad del maestro Kui, revelada en la manipulación de la vida inocente de un bebé, ardía en su memoria como una llama fría. Ya no era solo un Seneyan que resolvía problemas, era un hombre en una misión. Un detective espiritual desentrañando una conspiración que parecía abrazar siglos. La ligereza que sintió al dejar ese lugar de dolor, transformado en un lugar de paz, era agridulce. Cada victoria, percibió, era un paso más profundo en el juego macabro de Kui. Y el peso de los 5 tesoros del emperador, aunque aún no totalmente comprendido en su forma material, parecía aumentar con cada alma liberada y cada maldición desvelada. Kemin pasó los siguientes días inmerso en sus propios pensamientos, la tienda de antigüedades sirviendo como un refugio temporal, un lugar donde lo mundano se mezclaba con lo antiguo, pero sin las sombras que ahora perseguían sus pasos. Yanti, con su sensibilidad aguda, sentía la gravedad que se acumulaba alrededor de Kemin. Lo observaba en silencio, sabiendo que las palabras eran innecesarias. El aura de Kemin había cambiado. Ya no era el joven simplemente guiado por la intuición, sino un hombre forjado en el fuego de confrontaciones espirituales, sus ojos llevando la sabiduría de los que vieron demasiado. Y fue en ese clima de aprensión y quietud que la siguiente llamada, la más perturbadora de todas hasta entonces, llegó. Esta vez, la historia venía de la familia Li, un linaje tan antiguo como las montañas que rodeaban la ciudad y tan enigmático como los mitos que la envolvían. Kemin conocía los rumores sobre los Liang, una familia reclusa, de fortuna inmensa, pero con una peculiaridad sombría. Se decía que cada 5 años, uno de los miembros de la familia, siempre una mujer joven y pura, desaparecía o era envuelto en algún infortunio terrible. Era una historia susurrada con miedo, un folclore local que muchos descartaban como mera superstición, pero que Kemin, ahora, sabía que era más que eso. Yanti había sido buscada por una anciana del pueblo vecino a la propiedad de los Li, una ex empleada de la familia, que traía consigo una carga insoportable de culpa y miedo. La anciana, con el rostro surcado por la preocupación y los ojos llenos de lágrimas, reveló el secreto más oscuro de los Lienyun, una maldición cíclica que exigía un sacrificio humano cada 5 años para mantener la prosperidad de la familia. El patriarca actual, un hombre imponente y tradicional de nombre Maestro Li, estaba desesperado. La próxima víctima sería su propia nieta, Xuan, una joven de 17 años, de belleza etérea y espíritu vibrante. Para evitar el sacrificio en el sentido más brutal, el maestro Li planeaba un matrimonio forzado para Xuan, una unión arreglada con un hombre mucho mayor, era un sacrificio de su libertad y felicidad con la esperanza de apaciguar la maldición y salvarla de un destino peor. Kemin sintió un escalofrío gélido, la crueldad de la maldición y la desesperada tentativa de sortearla eran igualmente chocantes. Al acercarse a la propiedad de los Li, Kemin sintió una energía diferente a todo lo que había encontrado antes. No era la malevolencia contenida del piano, ni el dolor ancestral de los Qin, ni el horror del hospital. Era una energía de resignación y conformidad, un tipo de sufrimiento que se había vuelto rutina, aceptado como parte de la vida. La vasta propiedad estaba rodeada por un bosque de bambúes altos y densos que silbaban con el viento, casi como si susurraran los secretos guardados allí. La casa principal, una fortaleza de madera oscura y techos curvos, parecía más una prisión que un hogar.
sus ventanas como ojos opacos que observaban el mundo con indiferencia. Fue recibido en la casa por el maestro Lee, un hombre con la expresión endurecida por la vida y por el peso de una terrible responsabilidad. Sus ojos, aunque firmes, llevaban un brillo de desesperación contenida. A su lado estaba Swang, la joven que era él, epicentro de toda la tragedia. Tenía ojos grandes y expresivos, llenos de una melancolía profunda y una postura que revelaba una resignación precoz. Kei-Ming sintió la vitalidad de ella, una energía joven y pura que parecía ser el objetivo principal de la maldición. Era un cordero sacrificial y el patriarca, por más que intentara protegerla, estaba a punto de entregarla a un destino que él creía que era el menor de los males. Ka-Ming sintió la maldición impregnada en el propio aire de la propiedad, como un velo invisible que envolvía todo. No eran espíritus vengativos o entidades malévolas lo que sentía directamente, sino un drenaje constante de esencia vital, una pérdida imperceptible que afectaba a todos en la familia, pero que se concentraba en la mujer joven a ser sacrificada. Era como si la propia tierra estuviera succionando la vida, un pacto con el suelo. Kei-Ming percibió que la maldición de los Lee era más insidiosa, más antigua y más profundamente arraigada que las otras. No exigía la muerte súbita, sino una especie de consumo lento, un languidecimiento gradual que culminaba en el sacrificio cíclico. El maestro Lee, con la voz quebrada, finalmente reveló a Kei-Ming la historia completa. En un esfuerzo desesperado por salvar a su nieta, contó que la maldición había comenzado siglos atrás, cuando un ancestro de los Lee, en tiempos de gran hambruna y miseria, había hecho un pacto con una entidad antigua de la tierra, una especie de divinidad primordial, a cambio de prosperidad y abundancia para su linaje. El precio era la cosecha de la energía vital de una joven mujer cada 5 años, hacer de vuelta a la tierra para que la fortuna continuara floreciendo. Kei-Ming sintió un escalofrío en la espalda. No era una maldición de rencor, sino un pacto con la propia naturaleza, un intercambio perverso de vida por riqueza que se había perpetuado por generaciones. Cada 5 años, la energía de la familia disminuía, las cosechas fallaban, la suerte cambiaba, hasta que se hacía el sacrificio y la fortuna se restablecía. Pero lo que el maestro Lee no sabía, y lo que Kei-Ming ahora percibía con horror, era que esa maldición también estaba siendo manipulada por el maestro Kui. El pacto con la entidad de la tierra era real, pero Kui había encontrado una manera de intervenir y desviar parte de esa energía vital recolectada, usándola para sus propios fines. La maldición de los Lee era, para Kui, una granja de energía vital, una fuente constante de poder, que él explotaba para su juego de ajedrez de los 5 emperadores. Kei-Ming sintió la profundidad de la depravación de Kui. No solo manipulaba las maldiciones, sino que se aprovechaba de los pactos antiguos, de las creencias y de la desesperación de la gente para crear sus propias fuentes de poder. La maldición de la familia Lee no era solo una tragedia local, era una pieza fundamental en el plan de Kui para reunir los 5 tesoros del emperador y alcanzar la inmortalidad. Kei-Ming comprendió que su propio linaje como descendiente de sacerdote, con su capacidad de percibir e intervenir en esas energías, era la clave para desmantelar los planes de Kui. Pero esa comprensión venía con un peso, el reconocimiento de que él era el objetivo final, el último tesoro que Kui necesitaba. Caminó por los jardines de la propiedad, siguiendo el flujo de la energía vital que era drenada de la familia. El aire era pesado, pero no con el hedor de la muerte, sino con un olor a tierra mojada y vida. Marchita llegó a un templo ancestral en medio del bosque de bambúes, un lugar antiguo y aislado, adornado con estatuas desgastadas por el tiempo. Era allí donde el pacto había sido sellado, el lugar donde la energía vital era recolectada y devuelta a la tierra. El templo era un lugar de belleza serena, pero Kei-Ming sentía el dolor oculto en sus paredes, el sacrificio silencioso de generaciones de mujeres jóvenes. Dentro del templo, en el centro, había un pequeño pozo con el agua oscura inmóvil. Era el pozo de la esencia vital, el punto de conexión entre la familia Lee y la entidad de la tierra. Kei-Ming podía sentir la energía vital siendo drenada de la familia, fluyendo hacia el pozo, y de allí una parte siendo desviada, manipulada por Kui para sus propios propósitos. La maldición de los Lee no se trataba de la muerte, sino del consumo de la vida, la transformación de la vitalidad humana en una moneda de cambio para la prosperidad de la familia y, ahora, para la ascensión de un tirano espiritual. Kei-Ming sabía que para romper esa maldición necesitaba no solo interrumpir el flujo de energía, sino también purificar el pacto original. Necesitaba hablar con la entidad de la tierra
no para confrontarla con furia, sino para renegociar los términos, para convencer a esa fuerza primordial de que la cosecha de vidas inocentes era una distorsión del equilibrio natural. Era una tarea delicada, pues implicaba lidiar con una divinidad ancestral, una fuerza que existía mucho antes de la humanidad. La intervención de Keimin era un acto de equilibrio, de restauración de la armonía, no de simple exorcismo. Se sentó frente al pozo de la esencia vital, cerró los ojos y permitió que su mente se fusionara con las energías de la tierra. Sintió la presencia de la entidad primordial, una conciencia vasta y antigua que se extendía por las raíces de los árboles, por las venas de agua subterránea, por la propia roca. No era malévolo por naturaleza, sino indiferente, cumpliendo los términos de un pacto antiguo. Keimin podía sentir el hambre de la tierra, la necesidad de equilibrio, pero también la distorsión que Kui había impuesto a ese ciclo, transformándolo en un vampirismo espiritual. Keimin comenzó a comunicarse con la entidad, no con palabras, sino con intenciones y emociones. Expresó el dolor de las víctimas, la injusticia del sacrificio forzado, la ruptura del equilibrio. Ofreció una alternativa, un nuevo pacto en la familia y mantendría su prosperidad, pero a través de acciones de generosidad y de contribución a la comunidad, de una forma que alimentara la tierra y la vida de forma positiva, y no a través del consumo de vidas inocentes. Era una propuesta audaz, un desafío a la propia naturaleza del pacto. La entidad de la tierra, en su vastedad silenciosa, pareció considerar la oferta de Keimin. Él sentía la resistencia, la inercia de siglos de un pacto establecido, pero también sentía una apertura, una curiosidad. La entidad no era maligna, simplemente antigua y acostumbrada a sus términos. Keimin sabía que necesitaría un acto de fe, un gesto que sellara la nueva promesa, un ritual que fuera más allá de las palabras y las intenciones. La anciana, que lo había acompañado, y el maestro Li, que se unió a ellos, observaban a Keimin con una mezcla de pavor y esperanza. Keimin abrió los ojos y pidió al maestro Li que trajera unas semillas de la más pura flor de loto, símbolo de pureza y renacimiento. Se las ofreció a la entidad de la tierra, no como un sacrificio, sino como un nuevo voto. Un compromiso de la familia Li con un futuro de prosperidad basada en la generosidad y en la vida, y no en la muerte. Las arrojó al pozo de la esencia vital. Y las semillas, en lugar de hundirse, comenzaron a brillar con una luz suave, flotando en la superficie del agua oscura. Era una señal, un reconocimiento de la entidad de la tierra. Sin embargo, la batalla de Keimin estaba lejos de terminar. Sintió una intervención abrupta en la energía que fluía hacia el pozo, una ola de malevolencia que reconoció como la firma del maestro Kui. Kui no permitiría que su granja de energía fuera desactivada tan fácilmente. Keimin sintió la mente de Kui intentando infiltrarse en la suya, enviando imágenes de caos y destrucción, intentando desviar su atención del ritual. Kui estaba intentando sabotear el nuevo pacto, manteniendo la maldición activa para seguir cosechando la energía vital. La inteligencia de Kui, Keimin percibió, era tan vasta como su depravación. Keimin se mantuvo firme, su mente enfocada en la pureza de las semillas de loto y en la promesa de un nuevo comienzo. Canalizó su propia energía, una ola de luz que chocó con la interferencia de Kui. Era una batalla silenciosa, librada en el plano etéreo, donde la voluntad de Keimin se oponía a la astucia y la malevolencia de Kui. Sabía que necesitaba cortar el desvío de energía que Kui había establecido, liberando la maldición de su manipulación. Se encontró en un enfrentamiento directo, no con la entidad de la tierra, sino con el propio maestro Kui. A través del pozo de la esencia Vitalan, invocó sus propias habilidades, visualizando los vínculos invisibles que Kui había creado para desviar la energía. Keimin usó su propia energía para romper esas ataduras, como un cirujano espiritual cortando nervios invisibles. La luz de las semillas de loto en el pozo se intensificó, vibrando con más fuerza, y Keimin sintió que la interferencia de Kui vacilaba, se debilitaba y finalmente desaparecía. La entidad de la tierra había aceptado el nuevo pacto y la manipulación de Kui había sido frustrada. La energía vital, antes drenada para fines sombríos, ahora fluiría de regreso a la familia Li de una forma purificada, a través de actos de bondad y contribución. La maldición cíclica estaba rota, no por exorcismo, sino por una renegociación, una restauración del equilibrio. La anciana y el maestro Li observaron el brillo de las semillas de loto con una admiración silenciosa y una alegría que rozaba el éxtasis. Xuan, la joven, sintió una ligereza repentina.
como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. La melancolía en sus ojos fue reemplazada por una chispa de esperanza, un atisbo de libertad que nunca imaginó posible. Gaming sintió una extenuación colosal, pero también una satisfacción profunda. Había desmantelado otra pieza del juego de Kui, y el enfrentamiento directo con el maestro sombrío, aunque breve, lo había preparado para lo que estaba por venir. Sabía que los 5 tesoros del emperador, que él había inadvertidamente colectado, eran, de hecho, los eslabones rotos en las maldiciones manipuladas por Kui, las claves para desentrañar su ascenso a la divinidad, su propia vida. Gaming ahora percibía con un escalofrío. Era el último eslabón, el tesoro final que Kui necesitaba para completar su transformación. Al salir del bosque de bambúes, Gaming sintió el cambio en el aire. La propiedad de los Li, antes inmersa en un aura de resignación, ahora exhalaba una quietud pacífica, una promesa de un futuro más brillante. Las hojas de bambú, que antes silbaban secretos sombríos, ahora susurraban canciones de libertad. Gaming había cumplido su misión, trayendo paz a la familia Li y frustrando otro de los planes del maestro Kui. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Sentía que estaba al borde de un precipicio y que el enfrentamiento final con Kui era inminente, una batalla que definiría el destino de innumerables almas y, quizás, el de su propio mundo. A cada victoria de Gaming, la telaraña del maestro Kui se volvía más visible, más intrincada. La liberación de la familia Li, con la renegociación del pacto y la frustración de la granja de energía vital de Kui, había sido un logro significativo. Pero paradójicamente, a cada eslabón roto, la carga sobre los hombros de Gaming parecía aumentar. Sentía la atención de Kui intensificarse, como un depredador que percibe que su presa se vuelve más fuerte, pero también más cercana. Ese juego de ajedrez no se trataba solo de maldiciones, se trataba de la propia existencia, de la manipulación de la realidad por un ser que anhelaba la divinidad. En los días siguientes, Gaming ya no buscó casos. Sabía que el siguiente movimiento sería diferente, más directo. El aire a su alrededor parecía vibrar con una tensión premonitoria, un presentimiento de que el tiempo se estaba agotando. Yanti, su sombra leal y su puerto seguro, percibía el cambio. Veía la determinación en sus ojos, pero también la soledad de un hombre que cargaba un secreto inmenso. Su ayuda, antes enfocada en localizar casos, ahora se transformaba en un apoyo silencioso, una presencia constante que le recordaba su humanidad en medio del torbellino sobrenatural. Ella era la prueba de que no todo era oscuridad y manipulación. Fue en una madrugada fría, cuando el cielo aún se teñía de un azul profundo antes del amanecer, que la certeza del enfrentamiento final lo golpeó como un rayo. Gaming no estaba durmiendo. Sintió una invasión en su mente. Una voz que no era un susurro distante, sino un grito mental frío y calculador, llenando cada rincón de su conciencia. Era la voz del maestro Kui, ya no oculta en las sombras, sino revelándose en su forma más pura y aterradora. El juego está casi terminado, Dua Kesol. Las piezas están en su lugar. Y tú, Chen Gaming, eres la última. La voz estaba cargada de una arrogancia milenaria, de un poder que Gaming nunca había encontrado antes. La invasión mental era una provocación, una invitación al enfrentamiento final. El maestro Kui ya no se escondía, lo desafiaba directamente, revelando que los 5 tesoros del emperador que Gaming había recolectado inadvertidamente al romper las maldiciones eran en realidad los fragmentos de su propio linaje sacerdotal, la clave para el poder supremo de Kui. La vida de Gaming era el último eslabón, el sacrificio final para la ascensión de Kui a la divinidad. La revelación golpeó a Gaming con la fuerza de un puñetazo. No era solo un peón, era el premio, el sacrificio necesario para que Kui alcanzara la omnipotencia. La gravedad de la situación era abrumadora. Su propia existencia, su esencia, era lo que Kui codiciaba. No había tiempo para lamentarse. Sabía que la batalla final sería ahora, en ese momento, y que el destino de incontables almas y el suyo propio dependía de lo que sucedería en los próximos instantes. Yanti, que había sido despertada por el mismo presentimiento que Gaming, estaba de pie a su lado, sus ojos oscuros fijos en él, sin necesidad de palabras. Sentía la gravedad del momento, la delgada línea entre la vida y la muerte, que ahora los separaba de un mundo en paz. No dudó, su lealtad inquebrantable, su presencia un consuelo silencioso, pero poderoso. El viaje hasta la Torre del Dragón fue un silencio cargado. Gaming y Yanti se movieron por las calles dormidas de la ciudad, la oscuridad de la madrugada.
envolviéndolos como un manto protector. El aire estaba frío y denso, y Kamin podía sentir la energía de Kui pulsando en lo alto de la torre, como un faro de malevolencia llamándolo al enfrentamiento. Cada paso era una respiración profunda, una preparación para la batalla que estaba por venir. Yanti, aunque sin los dones de Kaimin, sentía la presión, la energía de la presencia de Kui, una frialdad que parecía succionar el calor del mundo. La torre del dragón se alzaba contra el cielo grisáceo del amanecer como un monolito siniestro. Sus paredes de piedra antigua estaban adornadas con tallas de dragones, figuras míticas que parecían retorcerse en la oscuridad. Kaimin sintió la energía de la torre, una fusión de poder ancestral y la malevolencia de Kui. Era un lugar donde el pasado y el presente chocaban, donde lo sagrado y lo profano se mezclaban de forma peligrosa. La entrada, un portal macizo de madera oscura, parecía invitarlos al abismo. Al entrar en la torre, Kaimin sintió una explosión de energía, una ola de poder que casi lo derribó. Era el propio Kui, manifestando su presencia de forma completa, ya no en susurros o manipulaciones indirectas. El interior de la torre era vasto y circular, con un altar en el centro, donde runas antiguas brillaban con una luz púrpura. Y allí, de pie, imponente y aterrador, estaba el maestro Kui. No era un hombre común, su aura era densa, casi visible, una mezcla de sombras y luces distorsionadas. Sus ojos, de un tono ámbar intenso, brillaban con una inteligencia cruel y una ambición desmedida. El maestro Kui era una figura que parecía sacada de una pesadilla. Su piel era pálida y translúcida, casi como mármol antiguo, y sus cabellos largos y blancos ondeaban alrededor de su rostro, confiriéndole una apariencia fantasmagórica. Llevaba vestiduras ceremoniales de seda oscura, bordadas con símbolos arcaicos, que Kaimin reconoció como pertenecientes a rituales de transferencia de cuerpo y manipulación de almas. En sus manos sostenía un báculo tallado con cabezas de dragón, que parecía pulsar con la misma energía sombría que emanaba de él. Kui no era solo un hombre poderoso, era un ser que había trascendido los límites de la humanidad, un maestro de la oscuridad. La voz de Kui resonó por la torre, llenando el espacio con su grandiosidad y su crueldad. Bienvenido. De Wake-Silen has superado mis expectativas. Cada maldición que rompiste, cada alma que liberaste, me acercó a mi objetivo. Fuiste el catalizador perfecto, el instrumento inconsciente de mi ascensión. Sonrió, una sonrisa fina y macabra, revelando una serie de dientes afilados. La revelación era impactante en Kaimin. Había sido una herramienta, un peón manipulado por Kui para recolectar los propios tesoros que le permitirían alcanzar la divinidad. Kaimin sintió la ira y la frustración subir por su garganta. Había sido engañado, utilizado para un propósito vil, pero no había tiempo para lamentarse. Sabía que la batalla final sería ahora, en ese momento, y que el destino de incontables almas y el suyo propio dependía de lo que sucediera en los próximos instantes. Yanti, percibiendo la tensión, dio un paso adelante, su mano alcanzando la de Kaimin, un gesto silencioso de apoyo y coraje. Su presencia era un ancla, un recordatorio de lo que estaban luchando por proteger. Kui, con un movimiento de su báculo, activó el altar en el centro de la torre. Las runas en el suelo brillaban con más intensidad y un círculo de energía púrpura comenzó a expandirse, rodeando a Kaimin y Yanti. Era una formación de sacrificio, la culminación de sus planes, donde la energía vital de Kaimin sería drenada y consumida por Kui para su ascensión a la divinidad. Kaimin sintió la presión de la energía, el tirón en su propia esencia, el mismo que había sentido en la casa de los Zhou, pero en una escala infinitamente mayor. Kui elevó el báculo y la energía púrpura se intensificó, volviéndose casi palpable. Tu vida de Wake-Sil será el último ingrediente. Con tu poder, el linaje de los sacerdotes se extinguirá y yo ascenderé. La humanidad será mía, para moldearla como yo quiera. Su voz era un rugido de triunfo, un sonido que parecía rasgar el propio tejido del tiempo y el espacio. Kaimin sintió que su propia energía era absorbida, un dolor agudo en su pecho. Era el momento decisivo. Kaimin cerró los ojos, respiró hondo e invocó toda su fuerza, todo su conocimiento, toda su resiliencia. Visualizó las maldiciones que había roto, las almas que había liberado, la luz que había traído a la oscuridad. Recordó la fuerza de la señora Zhou, la determinación de los Qin, la inocencia del bebé en el hospital, la resiliencia de Xuanga. No estaba solo. La energía de todos a quienes había ayudado parecía manifestarse a su alrededor, formando un escudo de luz contra la malevolencia de Kui. Abrió los ojos, y sus ojos ya no eran los de un joven,
sino los de un guerrero espiritual, llenos de una determinación inquebrantable. Puedes haberme usado, Kui, Kaimin bramó, su voz firme y llena de autoridad, pero subestimaste la fuerza de la luz que intentaste extinguir. Extendió las manos y una ola de energía pura, cristalina y dorada emanó de su cuerpo. Confrontando la energía púrpura de Kui, era el choque de dos poderes colosales, la batalla entre la luz y las sombras, entre la vida y la muerte. Yanti, al lado de Kaimin, sentía la fuerza de la energía que emanaba de él, un calor reconfortante que la protegía de la frialdad de Kui. No podía luchar directamente, pero su presencia era un apoyo vital, un ancla que mantenía a Kaimin conectado a su humanidad. Sabía que la victoria de Kaimin no era solo para él, sino para todos. El maestro Kui, sorprendido por la resistencia de Kaimin, intensificó su ataque. La energía púrpura, transformándose en tentáculos que intentaban agarrar la esencia de Kaimin. La batalla dentro de la Torre del Dragón era un espectáculo de luz y sombra, un duelo de voluntades que resonaba a través del plano espiritual. Kaimin, con su energía dorada, confrontaba los tentáculos de Kui, rompiéndolos con su propia luz. Visualizó la telaraña de Kui deshaciéndose, las maldiciones desintegrándose, la energía drenada regresando a sus legítimos dueños. La Torre del Dragón temblaba con la fuerza del enfrentamiento. Las piedras ancestrales crujían como si estuvieran en agonía. Kaimin sabía que necesitaba ir más allá del enfrentamiento directo. Necesitaba desmantelar la propia fuente del poder de Kui, el mecanismo detrás de su inmortalidad y su capacidad para manipular almas. Enfocó su energía en el báculo de Kui, percibiendo que allí se concentraba gran parte de su poder. Un artefacto imbuido de siglos de rituales sombríos. Era el motor de la transferencia de cuerpo y la manipulación de almas, el centro de su depravación. Con un último grito de pura determinación, Kaimin canalizó toda su energía restante hacia un único punto en el báculo de Kui. La luz dorada se concentró en un haz intenso, golpeando el artefacto con la fuerza de un martillo cósmico. El báculo brilló con una luz cegadora por un momento, y luego, con un sonido atronador, se partió, rompiéndose en cientos de pedazos que cayeron al suelo como polvo estelar. La fuente del poder de Kui había sido destruida. En el momento en que el báculo se rompió, Kui soltó un rugido de agonía, un sonido que era más dolor que ira. El aura púrpura a su alrededor vaciló, disminuyó y su forma comenzó a distorsionarse, no con poder, sino con fragilidad. Su piel translúcida se volvió más fina, casi transparente, y sus ojos ámbar perdieron el brillo cruel, siendo reemplazados por una desesperada chispa de terror. Kaimin había roto el ciclo de transferencia de cuerpo, liberando las almas que Kui había aprisionado a lo largo de los siglos. La energía de Kui comenzó a disiparse, desvaneciéndose como humo al viento. Ya no era la entidad imponente y aterradora, sino una sombra, un eco de lo que había. Sí, Don Kaimin sintió la liberación, no solo la suya, sino la de todas las almas que habían sido consumidas por Kui. El juego de ajedrez de los 5 emperadores había llegado a su fin, y Kui había sido derrotado no por un golpe de fuerza bruta, sino por la ruptura de la fuente de su poder, por la restauración del equilibrio. La Torre del Dragón, antes inmersa en sombras, ahora era inundada por una luz suave que venía de las grietas en las paredes y del techo. Las runas en el altar se apagaron y la atmósfera pesada se disipó, reemplazada por una quietud pacífica. El maestro Kui, en sus últimos momentos, se desplomó en el suelo, su cuerpo desintegrándose en una nube de polvo oscuro que fue rápidamente absorbida por el aire, sin dejar rastros. Ya no era una amenaza, solo un recuerdo sombrío. Kaimin, exhausto pero victorioso, cayó de rodillas. El dolor en su pecho había desaparecido, reemplazado por una sensación de ligereza y paz. Yanti corrió hacia él, sus ojos llenos de alivio y gratitud. Lo ayudó a levantarse, y Kaimin sintió el calor de su mano, un recordatorio de que había regresado al mundo real, de que la batalla había terminado. El sol, finalmente, comenzó a nacer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Un nuevo día que traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. La era del maestro Kui había llegado a su fin, y Kaimin, el de Oa Kessel, había cumplido su destino. La luz del amanecer que invadía la Torre del Dragón no era solo un nuevo día, sino el amanecer de una nueva era. El silencio, antes opresivo, ahora era el sonido de la paz,
de la tranquilidad que se instalaba después de una tormenta. Keiming sintió la energía ancestral de la torre purificarse, los restos de la malevolencia de Kui desvaneciéndose como niebla al sol. El propio aire parecía más ligero, más respirable, como si el mundo hubiera contenido la respiración durante siglos y finalmente pudiera soltarla. Sabía que la batalla había sido librada y ganada, no solo en su nombre, sino en nombre de todas las almas que fueron manipuladas y oprimidas. Yanti, todavía a su lado, apretó su mano, un gesto que trascendió palabras. Su mirada expresaba una mezcla de alivio, admiración y una preocupación velada por el agotamiento que veía en el rostro de Keiming. Estaba exhausto, sí, pero era un cansancio que traía consigo la dulzura de la victoria y la certeza de haber cumplido su propósito. Juntos, bajaron los escalones de la antigua torre, cada paso un eco silencioso de la conclusión de un capítulo épico. El mundo exterior parecía el mismo, pero Keiming sabía que todo había cambiado. Al llegar a la base de la Torre del Dragón, la ciudad comenzaba a despertar. El olor a pan fresco se mezclaba con el aroma del rocío matinal. Las calles, antes desiertas, ahora comenzaban a cobrar vida, con el murmullo de los primeros trabajadores y el suave ronroneo de motores distantes. Keiming sintió un profundo sentido de conexión con la humanidad, con las vidas, simples y cotidianas, que había protegido de una amenaza que jamás podrían comprender. La complejidad del mundo espiritual y las maquinaciones de Kui parecían ahora un sueño distante, una pesadilla de la que finalmente había despertado. Miró a Yanti, una débil sonrisa en sus labios. «Creo que por hoy ya basta de aventuras», murmuró, y ella rió suavemente. Un sonido que Keiming percibió como la melodía de la normalidad, de la vida que continuaba a pesar de las batallas invisibles. Caminaron de regreso a casa, a la pequeña tienda de antigüedades, donde la rutina familiar y el olor a incienso antiguo los esperaban. Keiming sabía que la Torre del Dragón, ahora, sería un recordatorio silencioso de la batalla librada, un monumento a la libertad recién conquistada. Los días que siguieron fueron de recuperación para Keiming. Durmió profundamente, el sueño de los justos, libre de los susurros y las visiones que lo atormentaron durante tanto tiempo. Cuando despertaba, sentía una ligereza que no experimentaba hacía mucho tiempo. La energía que había sido drenada de su cuerpo y alma estaba regresando, más pura y más fuerte que antes. Pasaba horas en la tienda, arreglando los estantes, puliendo los objetos, inmerso en las pequeñas tareas que lo conectaban al mundo concreto, una forma de aterrizar su energía después de la grandiosidad del enfrentamiento. La noticia de la mejoría inexplicable del señor Zhou de la familia Zhou se extendió, así como la recuperación súbita del heredero John. De la familia Qing'an, rumores sobre la liberación de la joven Xuan de la familia Li comenzaron a circular, acompañados de historias de una extraña flor de loto que brotó en el antiguo pozo del templo. Nadie conectaba los puntos, y era mejor así. Keiming no buscaba reconocimiento. Su recompensa era la paz que sentía al saber que había restaurado el equilibrio, aunque de forma invisible. Las historias eran contadas en susurros, leyendas que se mezclaban con la vida cotidiana, sin nunca revelar la verdadera profundidad de la intervención de Keiming. Reflexionó sobre los 5 tesoros del emperador que Kui codiciaba. Ahora, comprendía que no eran objetos físicos, sino las propias cualidades que él había invocado y fortalecido a lo largo de su viaje. La pureza representada por el piano purificado y las almas liberadas, la justicia manifestada en la ruptura de la maldición ancestral de los Qiene, la compasión en la pacificación del espíritu del bebé en el hospital, el equilibrio en la renegociación del pacto de la familia Li. Finalmente, el coraje en su enfrentamiento directo con el maestro Kui y la defensa de su propia esencia. Estos no eran tesoros que Kui pudiera recolectar o consumir, eran virtudes, cualidades del alma que él, Keiming, había personificado y amplificado. El linaje de sacerdotes al que Keiming pertenecía, se dio cuenta, no era solo sobre poder espiritual innato, sino sobre la capacidad de transmutar el mal en bien, de traer luz a la oscuridad, de restaurar la armonía. Era una vocación, un destino que él había aceptado de forma inconsciente, pero que ahora se revelaba en su plenitud. El maestro Kui quería consumir su esencia, porque la pureza de Keiming era la antítesis de su propia depravación. Lo único que podría realmente impedirle alcanzar la divinidad a través de la oscuridad. Yanti, observando a Keiming con cariño y admiración, preguntó un día, mientras ordenaban unos pergaminos antiguos en la tienda: ¿sientes que ha terminado? Keiming, todavía hay más por venir. Keiming sonrió.
una sonrisa que mezclaba sabiduría y serenidad. La batalla con Kui, sí, terminó en ya no es una amenaza, pero la lucha por mantener el equilibrio. Esa nunca termina, Yanti. Sabía que el mundo siempre tendría sus sombras, sus misterios, pero que ahora estaba más preparado que nunca para enfrentarlos. Ya no era el de Wakesil inocente, sino un guardián, un protector. La vida de Chun Kai-ming no volvió a ser lo que era antes, sino que se transformó. Continuó manejando la tienda de antigüedades, pero su tiempo ahora también se dedicaba a ayudar a aquellos que, como las familias Zhou, Qin y Li, se encontraban atrapados en telarañas invisibles de sufrimiento. Él ya no buscaba los casos, simplemente venían a él, como si el universo supiera que era el único capaz de desentrañarlos. Su reputación, antes un susurro entre pocos, comenzó a crecer, aunque de forma discreta, un secreto compartido por aquellos que habían sido tocados por su luz. En Sukai, el maestro rival que inadvertidamente servía a Kui, desapareció sin dejar rastro. Con la caída de Kui, su titiritero invisible, Sukai perdió su dirección, su propósito distorsionado. Kai-ming sentía que el poder de Sukai se desvaneció sin la manipulación de Kui, dejándolo como un pez fuera del agua, un charlatán sin su maestro sombrío. No se preocupó por Sukai. El verdadero mal había sido contenido, y las pequeñas sombras se disiparían por sí solas. El tablero de ajedrez de Kui estaba vacío, y el juego, finalmente, había terminado. Lo que Kai-ming había vivido en ese único día, el día del enfrentamiento final con Kui en la Torre del Dragón, fue la culminación de un viaje que duró mucho más de 24 horas. Fue la concreción de su destino, la materialización de su propósito. Había enfrentado la cúspide del mal, el arquitecto de siglos de sufrimiento, y había prevalecido. La experiencia lo transformó, moldeándolo en un ser más completo, más consciente de su papel en el delicado equilibrio entre los mundos. Y así, la historia de Chun Kai-ming, el de Wakesol que desveló la saga de Chun Kai-ming y las 5 maldiciones, se convirtió en una leyenda viva. No una leyenda de cuentos de hadas, sino una historia real, humana, de un hombre común que, impulsado por un don y un sentido inquebrantable de justicia, enfrentó fuerzas que desafiaban la comprensión y trajo paz donde había desesperación. Sus relatos, contados en voz baja por quienes lo conocían, inspiraban esperanza y recordaban que, incluso en las sombras más profundas, la luz del coraje y la compasión siempre encuentra un camino. La Torre del Dragón, antaño un lugar de sombríos presagios, ahora se alzaba como un faro de esperanza, un testimonio silencioso de la batalla que había liberado a la ciudad de un mal ancestral. Las personas que pasaban por ella ya no sentían el frío opresivo, sino una quietud pacífica, un sentido de historia y de renovación. La verdad sobre Kui y sus planes jamás sería plenamente conocida por el público, pero la ausencia de su toque gélido en la vida de la gente era la mayor prueba de que algo grandioso había sucedido. Kai-ming continuó su vida, simple en su esencia, compleja en sus interacciones con lo invisible. Encontraba satisfacción en las pequeñas cosas, la risa de Yanti, el olor a té caliente en una mañana fría, la luz que se filtraba por las ventanas de su tienda. Había aprendido que el heroísmo no estaba en grandes hazañas públicas, sino en la quietud de su dedicación, en la profunda empatía que sentía por las almas en sufrimiento y en la valentía de enfrentar lo desconocido. Era un guardián silencioso, un protector de un mundo que apenas comprendía el peligro que había sido evitado. Y, aunque los casos de Kui habían sido específicos e interconectados, la vida de Kai-ming se convirtió en una serie continua de pequeñas y grandes intervenciones. No se convirtió en un recluso o un ermitaño. Al contrario, profundizó sus lazos con la comunidad, sirviendo como un puente entre lo mundano y lo espiritual, un hombro amigo para aquellos que sentían lo inexplicable en sus vidas. Su casa, antes un lugar de soledad, se convirtió en un refugio para los afligidos, un lugar donde la esperanza siempre encontraba un camino. El viaje de Chun Kai-ming fue una epopeya personal, vivida en un solo día, aunque sus raíces y consecuencias se extendieran por siglos. Ese día fue el microcosmos de su lucha, el punto culminante de su destino. Y, al final de todo, permaneció un hombre con un don extraordinario, sí, pero con los pies firmemente plantados en el suelo, recordándose a sí mismo y a Yanti que la verdadera fuerza residía en la humanidad, en la compasión y en la capacidad de amar y proteger. Él, el Duakesol, se había convertido en un gigante, no en estatura o en fama, sino en espíritu. Y la historia de su saga, aunque nunca totalmente contada, permanecería en las entrelíneas de la ciudad, un recordatorio silencioso de que hay
más entre el cielo y la tierra de lo que nuestros ojos pueden ver, y que, a veces, un hombre común es el único capaz de restaurar el equilibrio. El desenlace para Kaiming fue la liberación de las almas y la ruptura de la ascensión de Kui. No entendía completamente cómo encajaba todo o la profundidad del juego de ajedrez de los 5 emperadores en su totalidad cósmica, pero sentía la paz, la ausencia de la sombra de Kui. Y eso era suficiente. La solución fue concreta en Kui. Había sido impedido. Y las maldiciones que manipulaba estaban desmanteladas. El mundo, o al menos la parte de él que Kaiming podía tocar, estaba a salvo. Y él, el héroe improbable, podía finalmente encontrar un poco de paz en su propia y extraordinaria vida. La historia de Chun Kaiming, aquel que navegaba entre lo visible y lo invisible, que desvelaba los secretos más profundos del espíritu humano y del mundo espiritual, ahora se convertía en un hilo dorado en el tapiz de la vida. Él era la prueba viviente de que el coraje no residía en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo de frente, y que la verdadera fuerza nacía de la compasión. Y así, él continuó viviendo, un guardián silencioso, un héroe de leyendas que jamás serían totalmente contadas, pero cuyos efectos eran sentidos por todos,